Hoy día vamos a ver un tema correspondiente o relacionado con la caída de tensión en las líneas monofásicas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un consumo, ¿cierto? Un consumo, aquí voy a dibujar mi consumo como una resistencia, ¿cierto? ¿Ya? Este sería mi consumo, ¿ya? Y acá yo tengo mi fuente de alimentación de voltaje, corriente alterna o corriente continua, pero que tengo cierto un polo, cierto, que lo alimento a mi consumo, ¿ya? Y el otro polo acá, fase neutro, positivo, negativo, también si fuera en corriente continua, son dos líneas que alimentan mi consumo, ¿ya? Eso se transforma que tengo yo una distancia de la fuente de alimentación, ya, de mi fuente de voltaje con respecto al consumo. Cuanto más larga sea esta línea de alimentación, voy a tener más resistencia. Esta línea, si es de cobre, ¿cierto?, que es el material más utilizado en la alimentación, en las líneas de alimentación, circula una corriente, ¿ya? Por esa línea circula una corriente, ¿ya?, que la vamos a llamar I, ¿ya?, y retorna por acá, ¿cierto?, por el otro lado, ya por la otra línea de neutro, ya, parte de la fase, ya, y neutro. Acá tengo fase, ya, y neutro, que se denomina en las líneas monofásicas, ya, neutro. Acá el problema está, cuando se habla de caída de tensión, significa que entre la fuente y el consumo aparece un BP, ya. Esto se refiere a la longitud, ¿cierto?, de la línea que alimenta el consumo. Este es mi consumo, ¿ya? Puede ser un motor, lámparas, calefactor, lo que sea. Entonces el problema acá es que se me origina un voltaje de caída, ¿ya? Un voltaje, un BP, ¿ya? Voltaje de pérdida entre el punto original de alimentación y el punto final, ¿ya? Eso sucede porque el cable de cobre tiene resistencia, aunque es buen conductor, tiene igual resistencia. Entonces en este circuito yo podría transformarlo también eléctricamente, ¿cierto?, con ley de Ohm, como dos resistencias conectadas en serie, ¿ya? Prácticamente dos resistencias conectadas en serie a la fuente de voltaje, ¿ya?, de mi voltaje, de mi VCA, voltaje en corriente alterna, ¿ya? Entonces, en esta resistencia del conductor, ¿ya? Que es el cobre, el alambre de cobre, se me produce a mí un voltaje de pérdida, ¿ya? Un voltaje de pérdida o BP, o caída de tensión, lo que se define como caída de tensión, ¿ya? Este voltaje se resta del voltaje que estoy alimentando, ¿ya? Tendría acá un voltaje inicial, ¿ya?, o de la fuente, que corresponde a mi fuente de voltaje, ¿ya? Y acá tendría un voltaje final o del consumo, ¿ya?, que correspondería a mi consumo, ¿ya? Si yo tengo una R más grande acá, producto de la longitud, después vamos a ver que hay una relación entre la longitud, cuanto más larga la línea, ¿ya?, más caída de tensión tenemos acá. Entonces este voltaje ya se va reduciendo. Entonces cuando yo voy bajando el voltaje de la fuente, si mi aparato de consumo tiene un determinado voltaje, esto resta voltaje al voltaje que tiene que llegar acá. A eso se define como voltaje de pérdida, y eso es nefasto, es negativo. Hay que tratar de que el voltaje de pérdida sea lo mínimo posible en la línea, ¿ya?, para que mi voltaje final de consumo sea lo más parecido al voltaje inicial o de la fuente. Entonces esto tengo que tratar de reducirlo al máximo, ¿ya? Si yo no tuviera esta RC, este voltaje que está aquí, voltaje inicial, pasaría a ser voltaje final, 100%. Tengo 100 voltios acá, tendría 100 voltios acá. Pero por la línea de alimentación, que es la línea del cobre, que alimenta tanto la fase como el neutro, ¿ya?, se me produce una caída de tensión, un BP. Entonces ya no está llegando el mismo voltaje. Al bajar el voltaje en mi consumo, también los aparatos, los elementos trabajan en forma anómala, ya no 100% para el cual fueron diseñados, ¿ya? Entonces la resistencia al conductor, la RC, ¿ya?, resistencia al conductor, ¿ya?, resistencia del conductor de alimentación, a eso se refiere. La RC, ¿ya?, la RC está definida por el ρ, por la longitud, partido por la sección, ¿ya? O sea,
esta formulita me indica a mí ya la resistencia que va a tener el conductor de cobre. ¿Ya? Este Rho, ¿ya? Rho, es la resistividad del cobre. El Rho del cobre, ¿ya? Es igual a 0.0178 ohm, ¿ya? Por milímetro por metro. O sea, en un metro, tengo un metro con una sección de 1 milímetro cuadrado, ¿ya? Tengo esta resistencia, ¿ya? Esa se define como Rho, ¿ya? O sea, en un metro de cable de cobre, ¿cierto? Mi sección es el área, ¿cierto? ¿Ya? El área transversal del conductor, y en la L, ¿ya? De un metro, ¿ya? Circula una corriente, ¿ya? Y ese conductor de cobre con esas características se llama Rho y tiene esta resistencia por metro. Entonces, al multiplicar el Rho por el largo, esta es la longitud, ¿ya? Cuanto más largo sea el conductor, indudablemente, como esto es una constante, tengo mayor cantidad de resistencia. O sea, si la línea es muy larga, muchos metros, voy a tener mayor caída de tensión, ¿ya? Porque la R es más grande. Y dividido por la sección. La sección del conductor es el área transversal del conductor, ¿ya? Si el conductor es redondo, como la mayoría lo son, ¿ya? O circular, ¿ya? Esta superficie, esta área achurada, es lo que se denomina sección, ¿ya? En electricidad, ¿ya? Y eso está dado en milímetros cuadrados, ¿ya? Porque es una unidad de área. Entonces, cuanto mayor sea la sección, si esto es mayor, esto va a ser menor. Son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces, si yo aumento la sección, voy a tener menos resistencia y menos caída de tensión. Pero si yo aumento el largo de la línea, tengo mayor caída de tensión porque la R va a aumentar, ¿ya? Eso, acuérdense que estamos trabajando acá con el BP, que es la línea de alimentación. Tanto arriba como abajo se suman, ¿ya? Entonces, esa sería mi RC, Rho por longitud partido por sección, o área transversal del conductor. Así defino yo mi resistencia del conductor, que después la voy a insertar en la fórmula general para calcular el BP de una línea de alimentación. Y no olvidarse acá que el ohm, el Rho del cobre, la resistividad del cobre por metro es 0.0178 ohm, ¿ya? En la ley de Ohm, B es igual a I por R, ¿ya? B es igual a I por R, ¿ya? Acá, ¿cierto? En el caso de la caída de tensión, ¿cierto? Vamos a colocar que este es el RC, o sea, aquí vamos a definir que BP, estamos calculando la caída de tensión acá, va a ser igual a la corriente que circula por la línea, ya la IL, ¿ya? Pero ahora multiplicado por 2 por RC. ¿Por qué 2 por RC? Si yo considero que esta es la longitud, acá también tengo otra longitud, por lo tanto tengo que sumarle esta más esta, la longitud de la línea de fase con la longitud de la línea de neutro, o positivo o negativo. Entonces me quedaría, esta R me quedaría como 2 por RC. Significa una RC más otra RC, ¿ya? Esa sería mi BP. Esta fórmula, que ya la definimos anteriormente, pasaría entonces ahora a convertirse en I por 2, pero habíamos dicho que RC valía Rho por L partido por S, ¿ya? Me queda la fórmula de B ahora de esta manera, que la podemos ordenar, ¿cierto? Como colocar BP, ¿cierto? Es igual 2 por Rho por L, ¿cierto? Por I, ¿ya? Partido por S, ¿ya? 2 por Rho por L, ¿ya? 2 por Rho por L por I, ¿ya? Partido por S. Como es un producto, lo puedo acomodar acá, orden de los factores, no estar el producto, y me quedaría, esta sería mi fórmula entonces que yo aplicaría, conociendo, ¿cierto? Conociendo el Rho, la longitud, la corriente que circula y la sección que yo voy a usar. Y eso me daría a mí cuánta caída de tensión tengo en la línea de alimentación.